Soy Carolina Chintián, soy doctora en Ciencia Política y soy profesora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Doy la materia Regímenes Políticos Latinoamericanos para la carrera de Ciencia Política. La idea de hoy es, bueno, cumplimos 40 años de democracia. Es un hito para celebrar. Mi intención es un poco hacer el recorrido y contar qué entendemos por democracia, qué es la democracia, ¿no? Que es una idea y es una práctica y es algo tan valorado en general. Contar un poco la evolución de la idea y de la práctica democrática, después entrar un poco en la Argentina, ¿no? Cómo fue esa evolución hasta lo que hoy tenemos como régimen democrático. La idea de democracia, la democracia como idea y como práctica ha evolucionado en el tiempo, y lo interesante de esa evolución es que no ha sido una evolución lineal ni constante. De hecho, si nosotros rastreamos la idea de democracia para atrás, lo primero que pensamos es en la democracia ateniense, ¿no? Y la práctica y la idea de democracia ateniense es una práctica y una idea completamente diferente a la idea de democracia que concebimos hoy como idea y como práctica también, porque la naturaleza de aquello era diferente, la idea de individuo era diferente, la idea de soberanía es diferente, la práctica de toma de decisión, la titularidad de la soberanía versus la práctica de la soberanía, la toma de decisión por unanimidad versus mayoría con respeto de la minoría. Digo, hay una multiplicidad de diferencias que hacen que aquello que era una democracia, sea un animal de naturaleza completamente diferente al que conocemos hoy. E incluso hoy hay debates acerca de cuáles son las condiciones que hacen un régimen democrático. Pero voy a hacer un pasito para atrás y voy a contar que hay un consenso sobre lo que es una democracia hoy en día. Digo, hay una serie de conceptos y atributos básicos que hacen que un régimen sea democrático. Una democracia, por empezar, es un sistema político, es una manera de organización política que define quiénes están habilitados para ejercer el poder, cómo se accede a esos espacios de toma de decisión y cómo se decide en esos espacios de toma de decisión. Y ese régimen, ese sistema, tiene características fundamentales y tiene un concepto que es clave, y alrededor de ese concepto clave una serie de atributos que hacen que ese concepto clave se dé. El concepto clave es la existencia de elecciones libres. Y para que hayan elecciones libres, digo, no cualquier tipo de elección, porque tenemos regímenes que no son democráticos que celebran elecciones, ¿no? Para que esas elecciones sean libres, tenemos que tener, por un lado, la condición de que sean periódicas. Esto es la institucionalización de esta práctica, que sean periódicas constantemente, que sepamos cuándo van a ser esas elecciones, que sean competitivas, ¿no? Que haya oposición y que haya un amplio espacio para el debate público entre opiniones contrapuestas, que sea libre en la procura de votos, pero también libre en la expresión, ¿no? de diferentes opciones y de maneras de conducir ese país. Y también que prácticamente toda la sociedad adulta, la población adulta, esté incluida, ¿no? Que tenga el derecho a elegir en un plano de igualdad. Entonces tenemos competencia, por un lado, y participación, por el otro lado, y esa participación y esa competencia se tiene que dar en un plano de libertad y de igualdad. No debe haber sesgos en favor de determinados grupos, todos los votos deben valer lo mismo, y los derechos concomitantes que están por detrás de todo esto es la existencia y el pleno ejercicio de derechos políticos de elegir y ser elegido. Y un concepto que también fue evolucionando con el tiempo es la idea de inclusividad, ¿no? Dijimos que prácticamente toda la población adulta debe tener el derecho de participar en estas elecciones para que sean limpias y que sean libres y que sean competitivas. Y esta idea de inclusividad fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso ahora, cuando hablemos sobre el caso de la Argentina, tenemos un primer periodo democrático en donde tenemos sufragio universal, pero que realmente no era universal, ¿no? Excluía a las mujeres. Entonces, bueno, esta idea de inclusividad va cambiando a lo largo del tiempo. Estas elecciones tienen que estar institucionalizadas, es decir, tienen que tener cierta periodicidad y, sobre todas las cosas, tienen que ser decisivas. Es quien gana, tiene que poder
asumir ese cargo, ocupar esos cargos, y tiene que poder tomar decisiones, y tiene que poder tomar decisiones por el mandato por el que fue electo o elegido o elegida. Esta idea de democracia que creo que compartimos hoy, aún hoy, digamos, el concepto y la conceptualización de la idea de democracia tiene, digo, en la academia discusiones, ¿no? Hay académicos que prefieren acotar los atributos que definen un sistema democrático para evitar estiramientos conceptuales, mientras que hay otros académicos que definen que además de la elección limpia y que los cargos más importantes de un Estado que se denomina democrático, un sistema que se denomina democrático, tiene que ser a través de elecciones limpias, incluyen otros aspectos sustantivos, que es lo que la democracia tiene que devolver, qué es lo que la democracia tiene que tener como resultado, cómo debe funcionar esa democracia. Esta idea de la evolución de democracia como concepto y como práctica en la historia de la humanidad es interesante, y esta idea de que no es algo lineal, sino que y tampoco es una sucesión de hechos que se van sumando, ¿no?, de manera periódica. Es interesante porque me parece que refleja cómo fue también la historia de la democracia para el caso de la Argentina. Si nosotros observamos la historia de la democracia durante el siglo XX, ¿no?, podríamos caracterizarla con dos adjetivos. La inestabilidad por un lado y por el otro lado las tensiones. La inestabilidad de los sucesivos quiebres que experimentamos en la Argentina durante todo el siglo XX, sobre todo entre 1930 y 1976, en donde lo más observable es presidentes que no terminan mandatos y la contracción de todos esos atributos que definíamos antes, que definen lo que es y lo diferencian de lo que no es una democracia, y la tensión entre momentos de expansión democrática, de consolidación y de ampliación e inclusión, y momentos de retracción de derechos que hemos visto durante este siglo XX. Y voy a tratar de modelizar de manera medio simplificada periodos que hemos tenido de ampliación y consolidación y de retracción de derechos, para observar cómo fue esta tensión y estas marchas y contramarchas democráticas hasta 1983, ¿no? Tenemos un primer periodo que en promedio voy a hablar, ¿no?, podemos llamar de expansión democrática, con la instauración del sufragio universal, secreto, obligatorio, que claramente es un gran hito para la democracia argentina, y de nuevo universal entre comillas, porque la mitad de la población no estaba habilitada, las mujeres no estaban habilitadas para votar, pero sin dudas es una ampliación respecto de lo que teníamos anteriormente. Y el surgimiento de un partido político moderno que lo que hace es un poco ampliar la participación, ¿no?, y correr de plano a quienes en ese momento eran parte de la política, que eran las élites, ¿no? Entonces me parece que esos son dos grandes hechos que lo vamos a ver, me parece, después a partir de la década de los 40 con el peronismo también, que en términos de ampliación y consolidación tienen una cuestión parecida, ¿no? Creo que ese es otro momento de ampliación interesante, de inclusión y activación de las masas, con el surgimiento de un partido político de masas, con el estado de bienestar, pero también con la ampliación del derecho del sufragio, con el sufragio femenino. Entonces ahí tenemos como dos periodos dentro del siglo XX que me parece que son claramente de expansión y de consolidación de derechos. Y muchos otros periodos de retracción. La década del 30, una década de ilusión democrática, ¿no?, que arranca con una intervención, con un golpe de Estado, se restaura el orden, pero con la vuelta de las élites en los procesos de toma de decisión, cuestiones que se habían ganado, ¿no?, un retroceso sobre esas cuestiones que se habían ganado y consolidado. Y a partir de 1955 iniciamos un nuevo periodo de retracción, contracción democrática, con una sucesión de golpes de Estado hasta
hasta el 76, con características, por supuesto, diferentes. Ahí podemos señalar dos grandes periodos, un primer periodo de tutelaje militar con proscripción, digamos, ahí hay una contracción de la libre competencia, digamos, sobre el derecho el ejercicio del derecho de ser elegidos, ¿no? Y por supuesto de elegir. Y a partir de los 60 y 70, lo que nuestro Guillermo O'Donnell denomina los estados burocrático-autoritarios, que tenían características bien diferentes a las anteriores, sobre todas las cosas con una intención de permanencia, no solo de tutelaje temporal, sino de estar, y con intenciones de reformas estructurales más profundas en la sociedad, y junto con ello, terrorismo de Estado como herramienta y la violencia política como forma de expresión y como forma de control del gobierno, ¿no? Así que hasta que llegamos a 1983. 1983 marca un antes y un después en la historia de la democracia argentina, en la historia de la conquista por los derechos, y es un gran hito de celebración para nuestro país. A partir de 1983, el voto, las elecciones son el único medio legítimo que nos damos los argentinos y las argentinas para el acceso a los espacios de toma de decisión. Y no solo eso, sino que creo que hoy, a 40 años de democracia, podemos decir que las elecciones nacionales son justas, son limpias, hemos tenido alternancia, ganadores y perdedores han aceptado los resultados, incluso cuando hubo traspaso de poder entre fuerzas políticas. Y esto es un gran logro en un país que ha vivido la violencia política como medio, ¿no?, de ejercicio de poder. Sin lugar a dudas, en estos 40 años de democracia hemos hecho avances, y me gustaría mencionar 4 datos que me parece sumamente relevante en relación a cómo ha funcionado la democracia en estos 40 años y por qué es tan importante esto para nosotros. En primer lugar, como comentaba anteriormente, las elecciones, el voto, es la forma más elemental que tenemos de participación y la manera que tenemos de legitimar este sistema. Y en general la participación es una gran medida de acuerdo o desacuerdo con las instituciones democráticas, ¿no? En general, cuando vemos baja participación, solemos asociarlo con algún descontento respecto del funcionamiento y las instituciones y las autoridades, ¿no?, que ejercen esas instituciones. Y en la Argentina podemos decir que desde 1983 hemos tenido niveles de participación muy altos en relación a otras democracias del mundo. Desde el 83 hasta las elecciones de este año, del 2023, hemos tenido un promedio de participación para elecciones nacionales de por arriba del 78%. Y esto es un gran hito para celebrar y festejar. No solo la participación ha sido alta, sino que además de cumplir 40 años de democracia, este año tuvimos la 10ª elección presidencial, como para seguir hablando de efemérides, ¿no? La 10ª elección presidencial desde 1983. Y me parece que lo interesante de acá es que hemos tenido alternancia, y lo más interesante es que tanto ganadores y perdedores han aceptado resultados incluso cuando hemos tenido elecciones muy ajustadas. Y esto también es un motivo de celebración, o un motivo una señal de madurez, ¿no?, de nuestro sistema democrático. Y por el otro lado, hemos podido garantizar gobernabilidad, que es algo que en general siempre se pone en duda, y creo que si miramos la foto entera, lo que podemos ver es que durante estos 40 años de democracia casi todos los presidentes terminaron su mandato en tiempo y forma, que es una de las condiciones de las que hablábamos anteriormente alrededor de la idea de elecciones libres. Y cuando no sucedió,
recordaremos cuando esto no sucedió. Los mecanismos institucionales que nosotros nos dimos durante estos años a través de la Constitución y a través de las leyes funcionaron. Funcionaron para garantizar esa continuidad institucional, para no generar crisis institucional y retroceso y retracción democrática. Y por último, me gustaría destacar el rol del Congreso. El Congreso es el espacio en donde de deliberación, bueno, no solo hace leyes, ¿no? Pero lo que me parece que es importante del Congreso es que es el espacio de deliberación, es el espacio en donde nosotros vemos los disensos, y es el espacio donde se discute y se construyen consensos. Y si bien a veces ha tenido un rol más pasivo en lo que tiene que ver con la definición de políticas públicas, el Congreso ha sido garante de continuidad institucional cuando más lo necesitamos. Cuando tuvimos conflictos que dividieron al país en las calles en dos, el Congreso supo canalizar esas demandas y pudo tomar una decisión que le dio continuidad, ¿no?, a la democracia, y no entramos en crisis, no generó ningún tipo de crisis. Incluso lo hizo cuando lo necesitamos en contextos, ¿no?, de no continuidad de las presidencias. Entonces, me parece que, y esto sin mencionar, todavía no me metí en los avances en materia de derecho que hemos ganado. La democracia argentina de 1983 no es la misma que la democracia de 2023, y espero que no sea la misma en 2063, ¿no?, dentro de 40 años. Y con esto quiero decir, hemos hecho un montón de avances en materia de ampliación e inclusión, ¿no? Hablábamos del sufragio universal y lo seguimos ampliando con el voto de los adolescentes de 16 y 17 años hace 10, 11 años atrás. También ampliamos derechos con la ley de cupo y con la ley de paridad, ¿no?, garantizando a las mujeres el acceso a los espacios de toma de decisión y a partir de cargos selectivos, justamente, y Argentina es pionera en esto, así que eso es sumamente interesante. Y hemos tratado también de transparentar y de mejorar procesos que tienen que ver con la elección y que hacen a las elecciones más íntegras y limpias. Digo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son disputadas, a algunos les gusta más y otros menos, pero fue un intento de democratizar la selección de candidaturas. Incluso el debate presidencial obligatorio como institución puede servir un poco más, un poco menos, pero es un aporte a garantizar el derecho de elegir de manera informada, ¿no? Entonces me parece que hemos hecho avances, pero es cierto que podemos seguir mejorando, por supuesto, y por eso hablaba de esperemos que la democracia argentina en el 2063, dentro de 40 años, miremos para atrás y podamos sumar más avances en este sentido. Y ahí me parece que es interesante no hacer un análisis en abstracto solamente de cuáles fueron los avances en términos de instituciones y en términos de reglas, sino leer un poco más a la ciudadanía. Y es cierto que hay un clima de desafección y hay un clima de decepción respecto de lo que las instituciones de la democracia, las expectativas que teníamos sobre la democracia y lo que la democracia, cómo está funcionando la democracia actualmente en la Argentina, incluso cuando no sean las instituciones de participación y representación las que no están funcionando bien. Hay una serie de cuestiones relativas con la brecha expectativa, problemas crónicos en relación a la macroeconomía, la pobreza, la salud pública y la educación pública. Bueno, podemos pensar en un sinnúmero de cuestiones que no están directamente relacionadas con las instituciones democráticas de participación y representación, pero que es cierto que cuando no están, dificultan el acceso, dificultan el pleno ejercicio que tenemos de elegir y de ser elegidos y elegidas. Y creo que ese es el gran desafío
en los próximos años. Creo que estamos celebrando la continuidad sobre todas las cosas, la continuidad en términos de inclusión y la expansión de esos derechos que nos dimos en 1983. Es motivo para celebrar que cada 2 años podamos ir a votar y elegir a quienes nos representan y decirle no a quienes no queremos que nos representen. Es motivo para celebrar que haya oposición y que haya libertad para expresar diferentes proyectos de país. Yo siempre digo, el voto es un medio para elegir representantes, pero sobre todas las cosas, y creo que esto también es una lección para las juventudes, ¿no? Es una nota para las juventudes. Es la manera en la que nosotros elegimos el proyecto de país que queremos para los siguientes años. Con nuestro voto no solo elegimos representantes, con nuestro voto lo que hacemos es poder influir con nuestra voz en el proceso de toma de decisiones y en las políticas públicas, que además después nos van a afectar a todos. Entonces es altamente valorable el hecho de que hoy lo podamos hacer de manera periódica, sin violencia, sobre todas las cosas, que es algo que en nuestro país supimos tener. Sobre la valoración de las juventudes, de la democracia y de las elecciones libres y competitivas, la Argentina ha demostrado valorar la opinión de su ciudadanía a través de esos 2 datos que di anteriormente: una alta participación política y por el otro en elecciones, y por el otro lado la constante ampliación del derecho a elegir y también a ser elegido, ¿no? Y de ahí parte de este colectivo que hoy tiene derecho a elegir están las juventudes que probablemente no hayan vivido la época en la que no podíamos ejercer estos derechos a sufragio, y tampoco muchos de los derechos de los que hoy gozamos. Yo soy una fuerte militante de la participación de los jóvenes. Creo que es mentira que no hay interés en participar. Creo que en sintonía con el clima de desafección, las juventudes creen que los canales y actores más tradicionales no representan o no se sienten representados por estos espacios, y me parece que de ahí la desafección. Yo creo que no tiene que ver con la democracia en sí, sino que tiene que ver con una falta de visión de, ok, yo ejerzo mi voto y ese voto se va a transformar en una política pública que interpele mis problemas, que ponga en el Congreso las agendas que a mí me interesan. Y me parece que eso es algo que podemos trabajar en los próximos años. ¿Cómo hacemos para que esas discusiones incorporen las problemáticas de las juventudes, que en general son diferentes a las problemáticas de los adultos?